Vamos a iniciar esta clase de ciudadanía. Tomamos en cuenta algunos elementos de lo que se pudo ver en el momento cívico para iniciar esta clase. Vamos a ver, ¿de qué nomás trató? ¿Cuáles fueron los elementos? Vamos a ver, Dylan. El Día Internacional de la Paz y un poco sobre nuestra provincia de la Costa Esmeraldas. Ya, vamos a iniciar con esto del Día de la Paz. Recuerden que nosotros propiamente revisamos ciudadanía y una de las partes fundamentales de la ciudadanía es justamente este elemento que se estaba aquí retratando. Vamos a ir puntualizando algunas perspectivas. ¿Qué es esto del Día de la Paz? ¿Qué quiere decir esto del Día de la Paz, celebrado el 21 de septiembre? ¿Qué elementos podemos ir rescatando? Recuerden que estamos nosotros puntualizando el tema justamente de la ciudadanía. Vamos a ir viendo esta consideración. Vamos a ir puntualizando entonces. ¿De qué trata este tema del Día de la Paz? ¿Cómo podemos ir puntualizando estas perspectivas? Todo empezó por el alto fuego de Ecuador. De nuevo, Nicolás, un poquito más cerca que no le escucho. Y después se hizo el tratado en Panamá. Ya, pero ¿cuál es la perspectiva del Día Internacional de la Paz? No se da ni violencia ni conflicto. Ya, uno de los elementos que nosotros, muchas gracias, Noelia, uno de los elementos que nosotros debemos puntualizar claramente, si nosotros estamos hablando de ciudadanía, es que todos los ciudadanos deben tener derechos y la posibilidad de coexistir en paz, principalmente. Esta fecha dedicada a conmemorar los ideales de la paz también nos sirve a nosotros para ir tomando en consideración lo que se refiere propiamente a la ciudadanía, a que es este elemento de ser ciudadanos, de plantearnos la realidad como ciudadanos. ¿Qué más podemos rescatar del Día de la Paz? ¿Qué más podemos rescatar de este Día Internacional de la Paz? Sé que se lo empieza a celebrar 24 horas antes. Bueno, ¿qué más? Puntualmente ya para hablar de la temática de fondo, digamos, más allá de los hechos históricos, no se olviden que la Organización de las Naciones Unidas conforma todos estos días tomando en consideración un elemento puntual, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces se va dando énfasis a estas perspectivas como elementos clave para ir considerando la situación en la cual nosotros vamos coexistiendo. Por lo tanto, es importante recordar esta temática para poderle dar énfasis puntualmente a la realidad en la cual nosotros estamos coexistiendo, no solo la realidad del COVID, sino la realidad en la cual nosotros vamos desarrollando nuestro análisis educativo. Por lo tanto, son fechas sumamente relevantes. ¿Qué vamos a hacer como trabajo sencillo? En cuanto al Día de la Paz, simplemente los elementos puntuales los vamos a retomar para esta materia de ciudadanía, de lo que usted haya visto en este momento cívico. De ahí, en cuanto a la perspectiva que se refiere a nuestra provincia de Esmeraldas, la vamos a ir un poco retomando en la clase de historia. Por favor, me ayudan haciéndome acuerdo para retomar estas perspectivas, ¿sí? En cuanto a la ciudadanía y regresando ya al tema que nosotros estábamos planteando, recordemos un poco que estábamos revisando la ciudadanía. Nosotros llegamos hasta la Grecia antigua y estábamos un poco hablando de la Roma antigua, ¿sí? ¿Hasta qué parámetros revisamos? Si me ayudan con eso.
¿Hasta qué parte exactamente llegamos? Como nosotros no tuvimos específicamente el día jueves por lo que se realizó, entonces es importante recordar en qué estábamos. Hablamos que los derechos para todos empezó en Roma. No, 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 ¿Ya? me ¿Qué equivoco. más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar de la antigua Roma? ¿Qué podemos recordar de la antigua Roma para ir retomando algunas perspectivas? ¿Qué podemos recordar de la Roma antigua? Que todo lo de la ciudadanía viene de Grecia. O sea, todo eso de los derechos y todo eso empieza en Grecia. A ver, consideremos entonces algunos elementos, ¿ya? Vamos tomando en cuenta algunos elementos. Primero, sabemos que ciudadanía proviene de una palabra latina, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda esa palabra? ¿En latín? Epolis, No, en latín, eso es griego. La relacionábamos al principio. ¿No? Civitas. No se olviden de eso. Bueno, vamos entonces a hacer un recuento. La ciudadanía en la Grecia antigua estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. En la Grecia antigua, las polis fueron las consideraciones más importantes. El día de hoy, ya cerrando esta perspectiva, un poco para retomar este punto de la ciudadanía, vamos entonces a hacer un cuadro comparativo para ver si estamos tomando en consideración algunos elementos. ¿Qué vamos a relacionar? Ya que estamos un poco aquí tomando en cuenta estas perspectivas. Vamos a relacionar dos cosas, tanto la ciudadanía, obviamente, en Atenas, como una de las ciudades más emblemáticas e importantes de la antigua Grecia, y vamos a relacionarla con la antigua Esparta. Tomando en cuenta esto, si podemos ir complementando estas ideas, entonces iremos ya cerrando este tema y vamos a introducirnos en la Roma antigua. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Atenas? los hombres porque tenían derechos y obligaciones. O sea, solo los hombres. Solo los hombres ciudadanos. ¿Qué significa? Que vamos a dividir la realidad en Atenas, políticamente por lo menos, entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes no eran considerados ciudadanos? Las mujeres, personas Las esclavizadas mujeres, y extranjeros. extranjeros, ya, y personas esclavizadas. ¿Qué significa? Que estos grupos, por lo menos, bueno, las personas esclavizadas no tenían ningún tipo de derechos. Las mujeres estaban ligadas a los hombres para la cuestión de derechos y los extranjeros tenían derechos en un cierto caso, pero no podían tener propiedades. Esta era una de las características fundamentales de los extranjeros. ¿A qué me refiero? Podrían moverse libremente, se dedicaban al comercio, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. Esta es una de las características importantes de uno de los derechos fundamentales y los extranjeros no tenían propiedades. Esta era una de las características, por si acaso, porque podemos tal vez entender que la ciudadanía es tener algunos derechos, pero en realidad la ciudadanía es tener todos los derechos, acceder a todo. Las mujeres, solo las de clase alta, a veces se relacionaban con las demás y con hombres y podían acceder también a consideraciones como estudios o a opinar en ciertos círculos, pero realmente quienes tenían todos los derechos y eran netamente libres eran solo los hombres. ¿Qué rol entonces cumplían las mujeres?
¿Cuál era el rol de la mujer? Crianza de los hijos. Ya, muy bien, criar la crianza. Si nosotros puntualizamos, entonces estaban destinadas principalmente a la casa. Podían salir solo a matrimonios, funerales, actividades religiosas y estaban vetadas de las competencias deportivas. Entonces, su rol principalmente estaba destinado al hogar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con Esparta? ¿Qué pasa en Esparta? Que los hombres y las mujeres sí tienen derechos. Ya, hombres y mujeres, igualdad de derechos. ¿Quiénes no se les va relegando de la consideración de los derechos en Esparta? ¿Quién creen ustedes? ¿O a quienes se les deja de lado en Esparta? A los niños. No, porque de todos modos los niños se están formando para ser guerreros. Es decir, A los ancianos. no del todo. Digamos que un hecho importante en Esparta es quien no sirva para la guerra, no digamos tanto los ancianos, sino sobre todo los niños que tengan alguna malformación, son sacrificados. Eso sucedía en la Esparta antigua. ¿Cuál era el rol de la mujer aquí? Igual que en Atenas, pero también podían participar en las guerras. Ya, pero hay una consideración importante que no deben olvidarse. Como la mujer era quien, obviamente, engendra a los hijos, era de suma importancia cuidar la salud. Entonces, se cuida la salud de las mujeres. Era muy importante para tener hijos sanos y, sobre todo, que puedan guiarse hacia la guerra. Tenían derechos como los varones y participaban en las asambleas. Entonces también participaban en las asambleas. Este es un elemento sumamente relevante a tomar en consideración. Como ustedes pudieron o como pueden observar en general, la antigua Grecia no era un imperio, sino que era una serie de polis. Y esto es importante a tomar en consideración para entender la conformación de la Grecia antigua. Las polis griegas. Entonces ahí vamos nosotros entendiendo y cerrando ya un poco esta perspectiva para ir comprendiendo cómo realmente se va dando esta consideración. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Vamos entonces a cerrar esta perspectiva un poco de lo que fue la Atenas, la Grecia en general antigua. ¿Por qué nombro Atenas? Porque es una de las civilizaciones realmente, mejor dicho, una de las polis realmente importante a tomar en consideración. Debemos nosotros entender que uno de los elementos sumamente relevantes para hablar de la ciudadanía es realmente hablar de esta ciudad de la cual se ha tomado algunos de los elementos para lo que es el avance del tema en el cual nosotros estamos trabajando. Si no hay dudas, preguntas, por favor no se olvide sintetizar estos temas y vamos puntualizando el tema que ya debemos nosotros revisar para esta clase, que se refiere a la ciudadanía en la Roma antigua. No se olviden, la palabra ciudadanía proviene propiamente de la palabra latina civitas, que significa ciudad-estado. No se olviden recordar esta consideración. Por lo tanto, ciudadanía proviene de la palabra civitas,
esta palabra quiere decir ciudad-estado. Nosotros decíamos que aun cuando proviene la palabra ciudadanía del término latino civitas, se remonta a los griegos. Ya vamos a ver principalmente por qué. ¿Qué significa que sean una ciudad-estado? Que pueden tomar decisiones independientemente. El día de hoy, como les decía, vamos a ver lo que refiere a la Roma antigua y recordemos un poco, ¿qué conocen de la Roma antigua? ¿Qué podemos nombrar de la Roma antigua? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué era la Roma antigua? ¿De qué trataba Roma? De pelea. De peleas. Creo que toda la historia de la humanidad es solo de peleas, pero ¿de qué más? Roma, ¿qué más? ¿Qué más podemos puntualizar? ¿No recuerdan nada más de Roma? Bueno, entonces vamos a revisar un video. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué podemos obtener un poco de lo que nos dice el video? ¿Qué pasó en la Roma antigua? Todo empezó por Remito y Remino, creo que era. Bueno, ese es un mito, digamos, de Rómulo y Remo. Se supone que estos dos hermanos fueron amamantados por esta loba y ahí comienza todo el proceso. Pero bueno, eso es una perspectiva, digamos. Es un mito. ¿Qué más? ¿Qué podemos obtener? Paso ¿Cuántas de etapas? monarquía, república y imperio. Ya, muy bien. Estos tres elementos son importantes que ustedes recuerden. Los tres periodos que tiene la Roma antigua. Esto es sumamente importante. La monarquía, la república y el imperio. ¿Nosotros en qué nos vamos a basar? Principalmente en la época republicana. En la época republicana es donde se da la división de clases sociales. Una monarquía está regida por un rey, emperador, entonces no hay la posibilidad realmente de unas clases sociales como tal, y vamos a ver que de fondo el Senado se va conformando en la monarquía. Y en el imperio, los emperadores, los césares, realmente eran quienes tomaban todas las decisiones. Pero en la época republicana se dio un paso sumamente importante. Bien, jóvenes, vamos un poco a ir cerrando ahí. No se olviden tomar en cuenta, resuma los elementos puntuales del video. ¿Qué les pido del video sobre todo? Que usted no se olvide principalmente de tomar en consideración la perspectiva que se refiere a los periodos. Por favor, tenga en su cuaderno para continuar desde ahí qué periodos existían y la siguiente clase revisamos un video puntualmente ya de la República Romana y quiénes eran los que tomaban las decisiones. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Bien, jóvenes, con